Y aquí estamos nuevamente con Esto es recibir a Cristo. ¿Cuántas veces habrá escuchado por allí? Usted, amigo, debe recibir a Cristo. Usted no sabe de qué se trata. Bueno, yo quiero ser tan claro como me es posible para que usted sí entienda perfectamente bien que no se trata de una ceremonia, no se trata del bautismo, no se trata de la primera comunión, no se trata de gemir, llorar y fingir quién sabe cuántas cosas, nada de eso. Se trata simplemente de depositar su fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar lo que en nuestro último encuentro estuvimos tocando. Decíamos, por ejemplo, el asunto de, bueno, ¿cómo es posible que sea tan fácil la salvación y ya está? Recibir a Cristo y ser eternamente salvo. Nosotros tocamos una expresión muy bíblica, por cierto, que es el nuevo nacimiento, o renacer, o nacer de nuevo, porque también es una terminología que usamos sin considerar siquiera que mucha gente no sabe qué es eso. Y tocamos el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde tenemos el caso de la entrevista entre Nicodemo, que era un principal entre los fariseos, era un teacher, un maestro, era por supuesto un rabino, y él secretamente, no se sabe por qué, se acercó a Jesús cuando las sombras de la noche cubrían la ciudad. Prefirió así probablemente una de estas dos razones. Uno, para que no lo vieran acercarse a Jesús, porque la jerarquía eclesiástica se había opuesto rotundamente que el que recibiera o reconociera que Jesús era el Mesías, su familia fuese expulsada de la sinagoga. Y entonces con eso perdían la asistencia a la sinagoga, donde se leían las escrituras los sábados y donde los hijos iban y estudiaban. La sinagoga hacía de escuela. En ese caso, si los padres reconocían que Jesús realmente era el Mesías, sus hijos no podrían concurrir más a la sinagoga para aprender lo que corresponde a los niños en la escuela, que diríamos hoy. Era seria la situación. Y entonces, una de las razones es para que no lo viera. Y la otra era para evitar que su conversación con el Señor fuese interrumpida o tal vez conocida. Entonces él prefirió ser un discípulo anónimo que reconocía que Jesús de verdad era el Mesías, pero no quería que otros supieran que él había hecho esa decisión. Era entre él y el Señor. Cuando él conversaba con Jesús, bueno, él comenzó a hacer preguntas muy infantiles, no tenían sentido alguno, cuando Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento. Bueno, ocurrió que luego de hablar por un tiempo, Jesús le recordó el caso allá en el desierto, muchos años antes, cuando Israel venía de Egipto a conquistar la tierra de Canaán, que le pertenece por mandato de Dios. Allí ellos comenzaron los judíos que venían a quejarse que era muy malo, que estaban sufriendo mucho, que el maná del cielo ya era aburrido y una serie de cosas. Bueno, entonces el Señor no le gustó eso y mandó unas serpientes muy venenosas que comenzaron a morder a los judíos, y la persona mordida por esa serpiente moría. Muchos murieron. Bueno, Moisés intercedió inmediatamente por el pueblo y dijo que Dios hiciera algo para que desaparecieran esas serpientes. Él no hizo que desaparecieran las serpientes. Lo que él hizo fue que le dijo, bueno, mira Moisés,
hazte una réplica de la serpiente, es decir, de bronce, para que brille contra el sol. Y entonces levántala en una asta como una bandera, alto, para que todos vean, no importa que estén lejos, pero que sepan que ni bien sean mordidos por la serpiente, miren, solamente miren a la serpiente de metal y el veneno quedará neutralizado. Bueno, eso en pocas palabras. Esto está en el libro de Números y nosotros le dimos ayer, en el estudio anterior, mejor dicho, detalles sobre esto. Esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, tal como yo les relaté. Por eso, cuando él conversa con Nicodemo, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando que Jesús mismo, sería levantado, crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos, en el desierto, los judíos, tenían que creer que la palabra de Moisés provenía de Dios. Dios le dijo a Moisés nunca se le hubiera ocurrido siquiera tal cosa. Pero Dios le dijo y él les dijo: miren, ¿quieren ustedes librarse del veneno de la serpiente? Todo lo que tienen que hacer es esto: mirar a la serpiente de metal. No le estoy diciendo que tienen que orar, que tienen que rezar, que tienen que ayunar, que tienen que gemir, que tienen que llevar algún patrono de la ciudad de aquí por allá, que tienen que prender vela. No, nada de eso. Solamente para librarse del veneno de la serpiente tienen que obedecer. Bueno, hoy exactamente la misma cosa ocurre. Para llegar a librarnos del veneno del pecado, de la serpiente antigua, Satanás, entre los nombres que tiene, también se llama serpiente. El maligno, el malvado, hay muchos nombres que él tiene. Y él es el diablo. Bueno, nosotros hemos sido todos infectados por el veneno del pecado. Así hemos nacido. Para poder librarnos, Él tiene una fórmula. La fórmula es el perdón por medio de la fe en Él. Y para tener fe en Cristo, primero hay que obedecerle. Porque la fórmula de librarnos de la condenación eterna parece demasiado sencilla. Lo mismo que les parecía seguramente demasiado sencilla la fórmula que les comunicó Moisés, pero como no había otra y estaban en el desierto, no quedaba otra que, ¿qué costaba? ¿Qué costaba mirar a la serpiente de metal y no morir del veneno? Bueno, uno diría, yo lo voy a hacer. Si no funciona, bueno, morir, de todos modos voy a morir. Así que me muero y se acabó. Pero voy a probar. No me está pidiendo nada difícil. No me dice que acumule tantas y cuantas piedras, que cargue piedras sobre mi hombro, que camine 2 o 3 kilómetros, que haga esto, que suba a tal o cual montaña y ahí está la Virgencita y hay que rendirle culto y hay que prenderle vela. Nada de eso. Solamente donde estés, allí donde estás. Mira, levanté en alto, le dice Moisés, esta réplica de la serpiente. Todo lo que tienen que hacer es mirarla. Y para eso ellos tenían que obedecerla. Y entonces Jesús les dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ya no solamente los judíos, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel significa el maometano, el budista, el romano católico, el ateo, también es una religión. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el día de mañana usted, que tal vez practica la religión católica romana, adopta como Salvador a Cristo Jesús, será definitivamente salvo. Porque Él lo promete. Y después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la iniciativa proviene de Dios. La iniciativa de pecar es producto del hombre.
porque obedeció a Satanás. Pero la iniciativa de salvar proviene de Dios. Dios no esperaba que el hombre busque a Él. Él buscó al hombre porque lo que el hombre hizo cuando pecó fue esconderse. Pero Él lo buscó. Y un día, Él me buscó a mí. Y por supuesto que me encontró. Pero no me presionó. También me comunicó que la salvación mía estaba en Él mismo. Y que yo debía depositar mi fe en Él, en su sacrificio, y seré salvo, ni bien lo haga. Esto significa recibir a Cristo, porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es criatura de Dios, pero usted no es hijo de Dios. Pero cuando usted recibe por la fe a Cristo Jesús, deposita su fe para la salvación solo en Él, usted llega a ser hijo de Dios. No por ser criatura de Dios usted es salvo, no. ¿Por qué? Porque Dios no puede tolerar el pecado. Y si usted no acepta que sus pecados el Señor Jesucristo ya llevó sobre sí mismo, usted no será salvo. La salvación está disponible, pero la salvación debe ser aceptada por el que necesita ser salvo, o sea, por el pecador. Pero escuche estas palabras que le siguen a lo que es tan famoso, Juan 3:16, texto tan conocido. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo? Quiere decir que usted ya ha sido condenado. ¿Sí? Entonces, ¿va a sufrir la pena de la condenación? ¿Cuándo usted fue condenado? Allá en el Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron. Toda la raza humana, o sea, Adán y Eva, y toda su descendencia ha sido condenada. Dios le había dicho allá en el capítulo 2 de Génesis, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. Ellos, primero Eva y después Adán, desobedecieron a Dios. Y esa desobediencia es el pecado que originó todos los demás pecados. El pecado siempre es desobedecer a Dios. Él dice, haz esto, el hombre dice, no, yo voy a hacer a mi manera. ¿Quién le indujo a ellos a pecar? Satanás. Él es el mentiroso y padre de la mentira. Él supo cómo hacerlo. Él le dijo a Eva que ella sería diosa y Adán sería Dios, que cada uno sería su propio Dios. A Eva le pareció muy buena la idea. El problema era que Satanás le mintió y ella se tragó la mentira. Ahí estaba el problema, pero vino el Señor, porque Dios le había dicho, el día que ustedes coman de ese árbol morirán, ese día. Y la muerte significa separación. Se produjo una separación muy triste entre esa primera pareja y Dios. Pero pasando el tiempo, vino Dios en la persona de Cristo Jesús. Tomó cuerpo humano y en esa forma tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Así que el día que de él comieres morirás, es una sentencia. El que no reciba a Cristo Jesús, quien tomó sobre sí la muerte que nos correspondía a nosotros, naturalmente ya fue condenado. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero usted puede revertir eso, porque puede decir, Dios mío, si tu amado Hijo tomó sobre sí mis pecados, yo le recibo por Salvador. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer. Pongo mi fe en Él y de aquí en más voy a
confiar plenamente que Él me ha dado vida eterna, porque yo he creído en Él. Y aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.